Ahí estamos. Bien. Hoy, martes 14 de abril, siendo las... hacíamos como un acta, ¿no es cierto? Ya que estamos en las pruebas, vamos a redactar un acta. Siendo las 11:05, damos inicio a... ¿Vieron como las actas de mediación? Así. Dos cosas. Primero, para la gente que va a escuchar el audio, yo sé que mi voz es complicada, hoy debe estar un poco peor. O por lo menos yo me estoy escuchando así. Pido perdón por la tos. Segundo, hoy vamos a avanzar con lo que es ya el cierre de la etapa probatoria. Y ¿se acuerdan que la semana pasada les había dicho que esta semanita íbamos a agregar un día? Creo que se les había comentado la semana pasada. Este miércoles, mañana es miércoles, a las 7 de la tarde, ¿están disponibles? ¿Es posible? Yo tengo clases hasta las 8, pero de todas formas, si no escucho el audio, no hay drama, Andrés. Bien, bien. Tenés clase Yo, hasta ten- las yo- 8. yo tengo clases hasta las 6 mañana, hasta que llego a mi casa, más o menos a las 7:30. Vas a estar con el café al lado. Sí. Bueno, bueno. También estás, Ivana, capaz que sos compañera de Graciela. Pasa que si no, el siguiente horario disponible, ustedes me dirán, sería el viernes. No tan tarde. El viernes un poquito más temprano, por ser viernes. Pero capaz que... A ver, ya el viernes no me gusta ¿El terminar viernes muy a la tarde. tarde? El viernes a la tarde. Sí, yo el viernes sí. ¿Prefieren el viernes? ¿El viernes a las 6? Sí, No, el viernes no. No. Bien. Viernes yo también complicada. El viernes están... Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo tengo esas dos posibilidades. Yo voy a poner una encuesta en el grupo y vamos a hacerlo muy democrático. Vamos a votar y por favor voten quienes se vayan a ¿Viernes a qué conectar en hora? ese horario. ¿Sí? ¿Qué hora sería el viernes, Andrés? Ah, 5 o 6 de la tarde. Ah, si puede es ser a esa hora las 6. Yo 6, tengo de 4 a 6 otra cosa. podría. Bruno de 4 a 6. O sea, puede ser de 6 a las 6 porque tengo de 4 a 6 nos juntamos a hacerlo de destrezas, así que no puedo a esa hora. Bueno, bueno, vámonos. Yo lo pongo en el grupo y ya queda a Ok. disposición de ustedes para que agreguemos. El sábado no. El sábado no porque no quiera, sino porque ya está cubierto con otras actividades de chicos que también empiezan a rendir y, y arrancan las actividades, ¿sí? Pero bueno, vamos a abrir el código procesal y vamos a ver, por favor, nosotros lo que estamos viendo es a partir del artículo 319. Vamos a ver un temita acá. Este esquemita que lo tienen en Lino Palacio, los chicos de cátedra B tienen el esquema también en su apunte que responde a la unidad 6 de la cátedra B, pero hablando de la prueba documental en sí. Nosotros vamos al código, como les decía, al código de Tucumán, y cuando empezamos a estudiar el régimen de la prueba, nosotros encontramos que tenemos las disposiciones generales, ¿se acuerdan? Donde vamos a ubicar inicialmente esta idea de que todo lo que la sentencia contenga va a responder de alguna manera a lo que se ha probado.
Entonces nosotros pensemos a dónde estamos parados hoy, ¿no? con la materia. Nosotros sabemos que en el ámbito procesal tenemos una demanda, una contestación, con las distintas posibilidades que ustedes han estudiado en procesal 1 de contestación, hacer una reconvención, el allanamiento, ¿no es cierto? Distintas posibilidades para contestar la demanda, si es que la contestaren, ¿no? Y dentro de lo que ya es la famosa traba de la litis, ¿sí? Donde vamos a determinar el objeto del proceso, vamos a hacer una especie de filtro nosotros en este momento y vamos a decir qué será lo que se pruebe, qué es el objeto de la prueba. Y ahí es donde nosotros hemos estudiado ya estas cuestiones de los hechos en sus distintas clasificaciones, ¿se acuerdan? Entonces veíamos, bueno, lo clave, lo determinante de un hecho, ¿qué es? Que exista esta contradicción, que exista este contradicho de decir el demandante, el actor, dice A y el demandado dice H, ¿sí? O sea, nada que ver una cosa con la otra. Y ahí es donde nosotros entrábamos en la doble negativa, ¿se acuerdan? Nosotros le decimos esta doble negativa. La negativa general, importante, y la negativa en particular, ¿se acuerdan? Que no va solo una, necesita hacer las dos. Eso es un requisito formal en la contestación de demanda. Podemos encontrar una contestación que incluso el demandado se allane en alguno de los hechos, bienvenido sea por el actor o por el mismo demandado, ¿por qué? Porque no tendrá que producirse prueba al respecto. Entonces empezamos a hablar acá justamente de la prueba, que la prueba tiene que versar sobre estos hechos que las partes proponen, ¿no? Cada uno con su versión. Entonces acá entran los tipos de hechos que nosotros veníamos mencionando. Sabemos que con la demanda el actor debe acompañar la prueba documental, y eso lo dijimos que es clave. Eso es algo que nosotros conocemos antes incluso de conocer o de empezar a estudiar el derecho procesal, ¿se acuerdan? Ya que ya en materias antes de los procesales decíamos, bueno, no, el contrato se acompaña con la demanda, el cheque se acompaña con la demanda, o sea, todo lo que sea documentación va con la demanda. ¿Por qué? Porque es la formalidad que los códigos prevén, ¿verdad? Y de eso se corre traslado a la contraparte. Cuando se transmita, digamos, con la cédula y la notificación al demandado, se le informará también que está acompañado de la documental. Lo que tiene la documental de particular, ¿qué es? Que cuando nosotros vemos los documentos, encontramos que hay distintos tipos de documentos. Pensemos inicialmente qué es un documento, ¿no? ¿Qué es un documento? Lino, Palacio o el texto de Cátedra B, recuerden que es exactamente lo mismo, ¿sí? Define al documento diciendo que es todo objeto susceptible de representar una manifestación del pensamiento. ¿Cómo? Con prescindencia de la forma en que esa representación se exterioriza. ¿Sí? Por ejemplo,
contengan signos de escritura, que son los que nosotros habitualmente nos imaginamos, ¿sí? Pueden ser planos, pueden ser mapas, pueden ser fotos, fotografías. Acá donde entran videos, cámaras de seguridad, ¿sí? Entran acá en la categoría de documentación, de documentos. Ahora, nosotros la semana pasada, cuando empezamos a hablar un poquitito de los documentos, hicimos una clasificación, ¿se acuerdan? En base a lo que trae el código de fondo, es decir, el Código Civil y Comercial. Ya lo vamos a recapitular a eso, ¿no? Pero como ir refrescando la memoria. Ahora, cuando nosotros hablamos puntualmente de la clasificación que tienen los documentos en un sentido netamente procesalista, nos encontramos con esta estructura que tenemos en el cuadrito que nos trae Palacio. ¿Sí? Lo tienen en Palacio, está el PDF en la clase. Si tienen el libro, fíjense, número de página 548, el archivo, el PDF que les dio la cátedra B es el mismo cuadro, o sea, de donde ustedes lo quieran estudiar, bienvenido sea. Entonces fíjense que decimos, bueno, a ver, los documentos se pueden clasificar por su contenido, por su función o por los sujetos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, por su contenido nosotros encontramos que hay documentos que llamamos declarativos. ¿Por qué? Porque hay una declaración del hombre. Así, súper simple. No tiene mucha más vuelta, digamos. Hay una declaración del hombre. Bien, estos pueden ser dispositivos, informativos, ¿ven? Confesorios, testimoniales. Y estos, fíjense, que por la declaración es una cosa, dispositivos informativos, y por los efectos de la declaración, ya no por la índole, sino por el efecto, confesorio o testimonial. Entonces nosotros podemos encontrar como ejemplo de documentos declarativos según la índole. Tomemos los dispositivos. Puede ser, por ejemplo, un contrato. ¿Dónde qué encuentro en un contrato? Digo, la declaración de voluntad de los particulares. Establece cuál es la relación jurídica. Juan, locador, Pedro, locatario. Comprador, vendedor. ¿Sí? Suministrante, suministrado. Tomamos cualquier contrato donde nosotros podemos ver que existe clarita la relación jurídica. ¿Se acuerdan que la relación jurídica es ese vínculo que une a dos personas tutelados por el derecho, nos decía la doctrina de parte general? ¿Queremos complicarla un poquitito más? Por ahí a ustedes les llame la atención el derecho comercial, una letra de cambio. ¿A alguien le llama la atención el derecho comercial? Me encanta, ¿se acuerdan de qué hermosa empresa? No, ¿verdad? Qué buen recuerdo empresa. Nadie, dijo nunca nadie, ¿no? ¿Qué pasa ahora con los informativos? Cuando hay un informativo, acá, ¿con qué me voy a encontrar? Justamente con que hay una situación, por ejemplo, un informe periodístico, ¿no? Una nota periodística.
Fíjense que por ahí hay algunos procesos judiciales que quizás por los sujetos involucrados adquieren una notoriedad, una publicidad importante. Entonces los vemos por los medios, más que nada con impacto nacional. Suelen aparecer alguna declaración donde dicen: en la portada del diario tal, de tal fecha, se publicó tal o tal cuestión, ¿no? A veces lo escuchamos, más allá, me alejo un segundo de la prueba, ¿no? A veces nosotros lo escuchamos más de los abogados cuando hacen los alegatos, ¿no? Decir, mi cliente, por las pruebas, es un santo, un pan de Dios, más bueno, es un sujeto totalmente inocente, pero va a tener un castigo social porque ya la condena, que los medios, que bla, 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 ¿vieron? Se utiliza por el impacto que esto tiene. Después nosotros podemos empezar a analizar en un sentido el aspecto sociológico, el aspecto procesalista, cuál es el valor de la sentencia, el impacto de la sentencia en la sociedad, la política criminal, todo, ya lo podemos analizar en otros aspectos, ¿no es cierto? Podemos filosofar un poco más la consecuencia, pero bueno, el tipo de prueba va por acá. Según los efectos jurídicos que las pruebas documentales ofrezcan, podemos hablar también de que sean confesorios o testimoniales. ¿Confesorios de qué estamos hablando? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre un testigo o una prueba testimonial y una de confesión? ¿Cuál es la diferencia? El sujeto, ¿se acuerdan? El quién. ¿Quién es quién acá? A ver. El confesorio son las partes y los testigos son terceros. Perfecto. Eso iba a decir. Exacto. Ahí va. Siempre que hablemos de una confesión, vamos a estar hablando de que una parte ofrece a su propia declaración o pide la confesión del otro y procedemos a la absolución de posiciones. ¿No? Diga usted cómo es que, jure usted cómo es que, y hacemos el pliego. Y la testimonial, como bien dicen ustedes, se refiere a un testigo. Entonces, confesiones o testimonios, confesorios por sus efectos, ¿ven? O testimoniales, justamente porque quien habla es un testigo ofrecido por las partes que uno pretende, como abogado de parte que lo ofrece, que no salga a favor, ¿verdad? ¿Se acuerdan el orden para hacer preguntas en la testimonial? ¿Quién pregunta primero? Hay 3 órdenes. El actor que no, primero. La parte que le ofrece sería la respuesta. Cuando vos tenés un testigo, la parte que le ofrece. ¿Sí? Actor, puede ser demandado, examen contra examen, actor, examen, demandado contra examen, ¿y quién queda? ¿Qué le da preguntas? ¿Quién falta? ¿Nadie más le puede hacer preguntas a un testigo? La fiscalía no puede ser. No, estamos en procesal penal. Por lo El tanto, juez. el juez. El juez. El juez. El juez. Pues O sea, primero pregunta el actor, después pregunta la contraparte y de ahí el juez. ¿Así es? Sí. Ahora, el juez que no es que puede reformular alguna pregunta que no haya quedado, digamos, muy bien la respuesta concreta. tal cual, tal cual. Para por ahí indagar en sí. ¿Puede haber un derecho a repreguntas? Yo pienso que sí, porque si alguna de los testigos, por ejemplo, ha divagado, por ejemplo,
se ha ido un poco de las ramas o no ha sido tan específico en la descripción de un hecho, se puede reformular esa pregunta desde otro punto de vista. A ver, acá tenemos la postura del adoctrinario. A ver, otra postura. ¿Se puede hacerle preguntas al Adhiero a la testigo? postura de Marcelo. Adhiero. ¿Adhieron? ¿Será solo oponerse ¿Cómo? a lo que está diciendo en el acto? No ¿Vos? repreguntar, sino... Porque vos ¿Oponerte? tenés tus preguntas Ujú. Sí. Entonces, y ya pasó tu turno. o sea que ya perdiste. Ya está. O se puede Sí. agregar A ver, algo a la sí. pregunta, se Ahora puede tengo agregar. tres posturas. ¿Hay alguna cuarta postura? ¿O tenemos más adherentes? ¿Quién va por cada corriente? A ver. ¿Se puede hacer preguntas? ¿Pagar los pulgares? Arriba, por sí, por afirmativo, pulgares abajo, por no. ¿Se puede hacer preguntas? ¿Se puede hacer? Bueno. El jueves vamos a tener el primer examen. El juego. Ay, vale, todo lo pone re. No se puede. No se puede, ¿sí? Es Ya un no poco parece que raro. promovamos con 2 parciales en la facultad, porque rendimos aquí, rendimos en la facultad y así son como 4 parciales en el cursado. Bueno, pero este es de practiquita. Los chicos de familia te están esperando a vos, Bruno, ¿no? Te la tienen ahí, te tienen marcado con el próximo examen. Hoy día me desperté a las 8:40 y digo, ay Ay, no, llego no. tarde. Y veo el celular y digo, ay no. Pero bueno, sí, sí, No. sí, estoy ahí con familia, tranquila. Sí, estaba con fiebre esta mañana, no podía mover. En realidad no se puede hacer una nueva vuelta de preguntas porque se entiende como. Creo que lo dijo Gracela, ya están las preguntas, ¿no? Lo complementamos con la postura de Marce. El juez podría en todo caso indagar si quizás el testigo no fue del todo claro, no fue asertivo, fue quizás hasta evasivo. El tema es que el testigo evasivo puede ser perjudicial, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto estas respuestas evasivas? Tanto en un testigo André, como en hay una parte. cantidad de preguntas que cada una, un número específico de que las partes pueden hacer, no, ¿verdad? No hay O, una regla que diga se te acabaron las vidas, tenés 5. No. Como si, por ejemplo, en la cantidad de testigos que uno puede ofrecer, que ese sí tiene un número, ¿verdad? claro que ahí está la diferencia entre la nación y la provincia, En la la cantidad provincia, de ¿cuántos testigos, presentas? ¿Cuántos ofreces? ¿verdad? En la provincia creo que pueden ser 5 y en la nación 8, que no era así. Y puedes agregar, Y podíamos agregar 2 nada más. las tengo acá las dos, que no sé si están haciendo una seña política o están en No, neutral. no, si no lo... Pero que estén No, numerados. justo eso ayer el profe Sadir nos dijo. Sí. Es así. Es así. Fíjense, entonces, los tipos de documentos que tenemos. Los chicos, me molesta hasta a mí estar tan lenta. Me estoy irritando yo misma de la lentitud. Así se me vienen las ideas como que hoy. No, está bueno así, está bueno así. En pausa. Ok, lo voy a tener en cuenta para la próxima. Nos da tiempo para ir escribiendo más lento. Ah, bueno. Yo generalmente ¿no? Voy un poco más. ¿Qué pasa ahora con según el tipo de función? Pensemos, fíjense, el esquema lo tienen en pantalla, ¿sí? Según el tipo de función, decimos que los documentos pueden ser, por ejemplo, meramente representativos. Porque acá no hay una declaración, porque acá pueden ser las fotos, porque acá pueden ser un plano, ¿no? ¿Qué muestra una foto? Una imagen por ahí de un estado, un choque, ¿no? Me sirve para eso. Un plano, ¿qué puedo identificar por ahí con un plano? Y bueno,
inclinaciones, puedo ver cómo están los cimientos, si las dimensiones son las correctas o acorde, digamos, a los planos mensurales en cuanto tal a cual. construcción, Sí, digamos. puedo ver, por ejemplo, un loteo, puedo ver colindantes, ¿sí? Entramos al ámbito del derecho real y ella como que ahí se ven las imágenes de plano y demás, ¿no? Entonces supongamos que sirve, digamos, como una prueba que es representativa, como que no, de las mejores materias de la carrera. Sí. Podemos hablar también de documentos que por su función pueden ser también constitutivos, puede ser, por ejemplo, una cesión de un crédito. ¿No les gusta reales? Bueno, volvamos a contratos. Cesión de un crédito. ¿Qué pasa con una cesión de un crédito? Hay un contrato de base, que es la cesión. Tengo un cedente, tengo un cesionario. Lo que se transmite es una posesión, o sea, la que el acreedor seguramente está transmitiendo el crédito a otro acreedor que lo reemplaza, entonces ejerce la acción de cobro y todos los derechos que tiene el acreedor respecto de este deudor. Muchas veces se utiliza en el ámbito contractual cuando hay obligaciones pendientes, o quizás vieron que, como yo suelo decirle por ahí a los chicos cuando estamos en obligaciones, hay que imaginar como una telaraña muy grande, donde el punto de partida, el núcleo, digamos, de esa telaraña es una relación entre acreedor y deudor, ¿no es cierto? Pero todos nosotros, que ustedes, cada uno de ustedes, por ejemplo, tienen conmigo un contrato, imaginemos que nosotros somos el vínculo central, ¿no? El disparador de esta telaraña. Entonces empezamos a ver que yo soy a su vez acreedora de otros, deudora de otros, y ustedes a lo mismo. Entonces empezamos a tener un montón de vínculos, empezamos a armar un montón de redes, ¿no? Para lo cual nosotros estudiábamos en obligaciones, que la obligación es un instrumento de cooperación social. Entonces ahora decimos, bueno, si el acreedor, que a su vez, por ejemplo, no sé, es deudor de otro, y necesita, no tiene una liquidez, o no tiene solvencia, o no puede cobrar ese crédito, dice, se lo quiero transmitir a otro, bueno, le cedo el crédito. No estoy cediendo la deuda, porque alguien quiere mis deudas, yo se las regalo, ¿alguien las quiere? ¿Sí? Está copada la de la tarjeta, ya le queda poco, ¿no? ¿Alguien? No. Ahora, ¿alguien quiere mi crédito? Tengo un crédito por cobrar. ¿Saben qué? Graciela me debe una banda de plata. ¿Quién lo quiere? Y ahí probablemente hayan más interesado, ¿verdad? El crédito. Ahí querría tu deuda. Ahí querés mi deuda. Entre uno y otro. Pero el crédito, cuando uno lo cede, piensen que el acreedor tiene el crédito, el deudor tiene la deuda. Cuando hay una cesión del crédito, ¿quién lo transmite? El acreedor. ¿Cómo lo puede transmitir? Al ser un objeto totalmente inmaterial, por una cesión. ¿Puedo vender un crédito? No. Pero si lo transmito por dinero, bueno, aplico regla de cesión-venta, no es el Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Y voy a jugando con estas reglas, que en realidad jugando es una mala forma de llamarlo. En realidad lo que tengo es que aplicar las reglas del Código Civil Comercial con la cesión-venta. Si fuera gratuito, bueno, cesión-donación, ¿se acuerdan? Cesión-permuta, depende del tipo de cesión. Pero me voy al Código de fondo, que siempre tira ahí el Civil y Comercial. Podemos hablar de documentos, vuelvo acá a los meramente probatorios. ¿Cuáles son los meramente probatorios? Aquellos instrumentos, aquellos documentos que acrediten la existencia de un acto jurídico. ¿Sí? Acreditan la existencia de un acto jurídico. ¿Qué se les ocurre? A ver. Matrimonio. Un matrimonio, bueno.
¿Cómo lo probás? Con el acta de matrimonio. Bueno, ¿por qué la dudaste? Claro, Porque no se llama acta de matrimonio, sí, creo. Ah, bueno, sí, entonces. acta de matrimonio o con la libreta de familia, ¿no? Probás el acto, acreditas el acto jurídico. ¿No puede ser una defunción o un nacimiento también? Sí, porque Es que acreditas. si pregunto algo ya me vas a decir, ¿cómo puede ser que no sepas eso? Pero ya me olvidé de eso de acto y hecho jurídico, entonces como que ya me olvidé. No, pero está bien lo que decís, porque acá si vos querés probar una relación, un acto jurídico, el matrimonio va, pero las partidas del registro también son medios de prueba, pero si vos querés probar un acto jurídico, el nacimiento o la defunción, como bien estás diciendo, son hechos, no actos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el acto jurídico tiene una finalidad. Los otorgantes de un acto Ah, la jurídico, compraventa es un acto jurídico, ¿o no? por ejemplo, La compraventa, la Sí. locación también serían un todos acto los jurídico. contratos, tal cual, todos los contratos. Pero ahí no nos estamos confundiendo con los constitutivos también. También, pero separemos. Porque cuando vos hablas de un constitutivo, la clave, digamos, que tiene que existir ahí, es que hay un requisito de validez del acto jurídico. Vos acá, en el meramente probatorio, querés probar la existencia de este acto. El otro, la validez del acto, cómo se celebró. ¿Sí? ¿Es un acto válido? Si haces una cesión de un derecho inmobiliario, no te va a servir que lo tengas por instrumento particular. Sí o sí vas a tener que escriturarlo. Vas a tener que tener esa cesión por escritura pública, si no, no te va a valer. Ahora entramos a los instrumentos, ¿sí? Pero a diferencia del meramente probatorio, que te acredita la existencia del acto, no el requisito de validez, la existencia del acto. ¿Sí? O sea que el probatorio es solo la existencia del acto, Y el es para constitutivo, probar. Y el constitutivo es para la validez y los posibles efectos que podría ocasionar a futuro. bueno, Podríamos decir, si vos querés una palabra clave para hablar del constitutivo, sí, requisitos de ok, validez. ok. ¿Sí? El requisito de validez muchas veces remite a la forma. ¿Sí? Ahora vamos a aclarar esto y ya les muestro el temita de la forma, cómo es que viene a aparecer acá. Que lo tienen que saber de todas formas. No es que es algo que ya la materia se los pide de nuevo. Y bueno, ahora por los sujetos vamos a dividir a los instrumentos, en los documentos, en públicos o privados. Y acá básicamente me voy a fijar quién interviene. ¿Quién interviene? En un instrumento público, interviene un oficial público. Recién Bruno mencionaba, por ejemplo, el matrimonio, el acta del registro, el oficial público, el director del registro civil. ¿Bien? Y si decimos una escritura, una cesión de un derecho inmobiliario, que se tiene que escriturar, ¿quién será el oficial público? El escribano público. ¿Bien? Pero la intervención tiene que ser de una autoridad pública, es decir, un sujeto que ha sido investido por el Estado con esa facultad, con esa función. ¿Sí? Ahora, para los privados, lo que son documentos privados, estos son los realizados por los sujetos, por los particulares. Recuerden que cuando hablamos de un instrumento privado, quiere decir que está firmado. ¿Sí? ¿En qué momento, sacando ya el esquema que es teórico, pero lo tengo que saber? ¿En qué momento debo ofrecer la prueba documental? Lo dijimos hace un rato, ¿verdad? Con el primer escrito, con la demanda. ¿Y se acuerdan que nosotros también hemos visto ya qué pasa en el supuesto que, supongamos, el actor
quiere describe, digamos, en la demanda que hay un documento que existe, pero no está en su poder. Lo tiene un tercero. ¿Qué es lo que debíamos hacer en ese caso? El actor presenta la demanda, dice hay un documento que está firmado, que existe, y lo tiene un tercero. No lo tiene la contraparte, no lo tiene el demandado, lo tiene un tercero. Individualiza la Sí, prueba documental y dice en poder de quién está, bien. ya sea de la contraparte o un tercero. Y en esto de individualizar, ¿qué implica? Declarar a dónde, en el poder de quiénes se encuentra. ¿Y qué más? Laura también le iba a decir, a ver. Indica la persona, los datos, todo, de quién, en poder de quién está y en dónde está, Y me supongo. falta algo. ¿Y de qué se trata? Y su contenido, Ah, y de qué se trata. Ahí está, ¿sí? Lo más preciso que pueda, sin mentir, obviamente. Lo más preciso que pueda para ver, porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos de la prueba? La prueba tiene una característica, ¿se acuerda? Hay que probar los hechos que sean conducentes, ¿se acuerdan? Hay que ver un hecho, o sea, la prueba pertinente a... Porque si Ha hecho, perdón, Decime. no a los hechos controvertidos y conducentes. Exacto, los controvertidos, los conducentes. Todavía no tenemos un controvertido porque estamos en este supuesto iniciando la demanda. Entonces todavía no sé qué va a quedar controvertido, ¿verdad? Entonces necesito que sea conducente a. Entonces si yo digo, quiero probar que voy a iniciar un juicio de prescripción adquisitiva para salir del contrato. El requisito de una prescripción adquisitiva, me metí en reales, Bruno, perdón, es presentar un plano de mensura inicial, ¿sí? Este plano de mensura que va a determinar el inmueble que se posee. Esa es una prueba pertinente y conducente, ¿verdad? Y no es que tengo que presentar un plano de Tucumán. ¿Qué? ¿Una foto de las inundaciones de Tucumán? No, señor, ¿qué hace? La foto del Cristo en San Javier no me sirve de nada. ¿Está? Entonces, exagero con esto porque uno tiene que acordarse a dónde está la pertinencia de y cuándo puedo usar este tipo de prueba. Les digo, en un plano de mensura, en una prescripción, como para salir del contrato, ¿verdad? Como para salir del cheque o para salir de la cesión, de la locación. No sé qué tantos ejemplos variados les puede ir dando la cátedra, no sé qué tantos procesos les puede ir ejemplificando. ¿Les han mencionado por ahí esto de una prescripción? Nada, no. No, más son daños y perjuicios, tipos accidentes, una cosa Bueno, así es lo que más se da. les gustan los daños a los profes entonces, bueno. A ver, decíamos un ratito, por ejemplo, la fotografía de un vehículo chocado, siniestrado, las cámaras de seguridad, ¿verdad? O cámaras de seguridad del municipio, ya vamos a pedir el informe o vamos a pedir la prueba documental de algún particular, de algún comercio que nos provea esa copia. Podemos pedir una pericia para ver o determinar en base a las marcas de la frenada, una pericia para ver la velocidad a la que iba, los metros en los que pisó el freno respecto del lugar donde ocurrió el siniestro, ¿verdad? La posición de los vehículos, cómo han quedado para que
¿verdad? Los testigos, que acuérdense que los testigos, ¿qué es lo que pasa? Aportan como sujetos externos del proceso, pero porque lo han percibido. Algunos de los sentidos activaron los testigos por los que les permiten conocer el hecho. ¿Se acuerdan? No solamente es una cuestión visual. Puede ser por cualquier sentido, Ahora, esto que les preguntaba recién de cómo se proceden los supuestos que un sujeto, más que nada el actor, tenga, si tiene el actor los documentos, lo presenta en la demanda. Si el actor no tiene los documentos en su poder, y vamos a determinar acá, ¿quién los puede tener? ¿El demandado o terceros? Terceros. Cualquiera de los dos. Y si lo tiene un tercero, suponte que Martina es un tercero, un fiador, supongamos, una heredera, de cualquier supuesto, le vamos a solicitar, voy a poner yo, por ejemplo, actor del proceso, ¿qué voy a poner? Que la señorita, creo, señora, no sé, Martina, tiene en su poder o cuenta en su propiedad, existe en su propiedad tal documento en carácter de testigo del acto, en carácter de, no sé, fiadora del contrato, en carácter de, no sé, algún sujeto externo, ¿sí? A las partes. Tengo un vínculo ajeno a las partes actor y demandado, a las partes procesales estamos hablando acá, ¿no? No parte de la relación jurídica, parte del proceso. Y tengo que indicar, como bien decían ustedes, quién es, o Martina, puedo indicar más o menos a dónde la podemos encontrar a Martina, cuál es el contenido del documento. Y André, sí, tengo una duda acá porque creo que me perdí. La prueba que se pide, que se indica que está, o sea, donde yo voy a dar como la ubicación de la prueba que quiero presentar para después, que después la analice el juez. Pero yo, esa prueba que pongo puede ser de cualquier tipo, ¿no? Puede ser documental, testimonial. en principio acá va a ser la documental, Ok, nos vamos a detener en esta, porque nosotros lo que necesitamos, yo por ejemplo, ¿qué es lo que necesito si vos sos tercero y tenés ese documento en tu poder? Que lo traigas, ok, que lo presentes en el proceso, ¿sí? Si la prueba estuviera en poder de un testigo, ahí ya mezclo las pruebas, porque necesito que vengas vos como testigo y aportes el documento. Pero son dos claro. pruebas diferentes ahí las que estoy por producir. La Entonces son solo testimonial, las documentales. claro, acá nos vamos a detener en la documental. Vos tenés un poder, un documento que capaz que a mí no me sirve tu testimonio. Entonces no te quiero citar como testigo, ¿sí? Pero necesito el documento que vos tenés, ¿sí? Capaz que sí también te puedo presentar como testigo y te ofrezco, ¿sí? Pero para producir la otra prueba que es testimonial. O sea, son diferentes puertitas que tenemos para acreditar la situación. Porque un testigo, acuérdense que un testigo, ¿qué es lo que aporta? El conocimiento que tiene de un hecho por haberlo percibido o poder deducirlo, ¿se acuerdan? Por percepción o por deducción de un hecho pasado. Ese es el testigo, ¿verdad? Un plano no se percibe, no se deduce, es la realidad que está de manera concreta plasmada en ese documento, ¿verdad? La foto. Y si no fue manipulada la fotografía, yo tengo quienes estuvieron en ese hecho, una cámara de seguridad, y el sujeto iba con un acompañante. Ese era el número de la denominación o los datos de la chapa patente de ese vehículo. A esa hora el vehículo pasó por tal o cual intersección. ¿Sí? Voy a encontrar distintas informaciones, digamos, datos de los distintos medios de prueba, ¿sí? Eso es lo que marca también la diferencia entre los medios de prueba. Bien, por eso es importante esto que ustedes siempre tengan en cuenta,
que el hecho debe ser conducente, ¿sí? Eso es lo que uno tiene en cuenta. Ahora bien, cuando uno tiene este tipo de pruebas documentales, hace que nosotros tengamos que diferenciar una serie de conceptos que los otros días nosotros más o menos esquematizamos, ¿se acuerdan? Y lo esquematizamos en base a la forma. Esto que está Daniela, sí, creo que, ya me perdí, que Omar les decía, una cosa es el requisito de validez, otra cosa tiene que ver con la relación jurídica en sí, o con el acto jurídico celebrado en sí. Siempre hay un acto jurídico, ¿sí? O un hecho, o lo que sea, pero el objeto a probar, ¿cierto? Cuando yo vamos a partir de un acto jurídico, ¿se ve lo que escribo en rojo? Bien. Yo Sí. sé que los actos jurídicos de antemano, solo para recordar, parten del 259. Bien, en el Código Civil y Comercial. Ya te vi, Graciela, ya te vi. Ya arranco. En el Código Civil y Comercial, el acto jurídico, ¿cómo se define? Bueno, como aquel acto voluntario lícito que tiene por una finalidad, que tiene por fin inmediato producir alguna consecuencia. Y no dice consecuencia hacia el código. ¿Qué me dice? Bueno, producir la adquisición, la modificación, la extinción de una situación, de una relación jurídica. Pero ese es un acto jurídico. Tema que por el momento ya quedó para refrescarlo nomás acá. ¿Qué tengo que hacer con este acto jurídico ahora? Y bueno, yo sé que depende del tipo de acto jurídico, tengo que darle una forma al acto. ¿Por qué? Porque para llegar a la forma, yo lo que hice fue exteriorizar la voluntad. Y el código me lo dispone también. En el gran 260, que tiene 4 requisitos, ¿verdad? 3 internos, el discernimiento, intención, libertad, y el externo, y el último que menciono, la manifestación por un hecho exterior. Esta manifestación por hecho exterior, ¿no? Es porque justamente lo que siempre decimos, el hecho no tiene cómo conocer el lado interno de la persona, ¿no? ¿Vieron esta que siempre les digo yo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Bueno, hoy estoy creo que bastante predecible, me duele todo, pero es muy difícil, ¿verdad?, que una persona pueda conocer el lado interno de otra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que se exteriorice, ¿verdad? Sacarlo. ¿Y cómo exteriorizamos? Bueno, de distintas maneras. 262, la regla del silencio del 263. ¿Se acuerdan que ya le hemos hablado también el silencio en el ámbito procesal, verdad? El silencio, uno dice, bueno, voy a exteriorizar mi voluntad, depende del tipo de acto, uso el 262. Puede ser de manera verbal, puede ser de manera escrita, puede ser por algún acto, algún signo inequívoco, ¿no? Algún comportamiento, tipo botar a mano alzada o extender el brazo para detener el transporte colectivo, ¿no? La típica. Ahora, ¿qué pasa con estas exteriorizaciones de voluntad? Cuando hay un acto jurídico, la ley dispone la forma en la que esa manifestación debe hacerse. ¿Y por qué lo impone la ley? Como requisito de validez. Y ahí entramos a lo que nosotros necesitamos en este punto, ¿sí? Este acto jurídico que debe cumplir con este requisito de forma en la que la voluntad se exterioriza, empezamos a hablar que utilizamos distintos instrumentos, ¿sí? Estos instrumentos, más allá de las reglas de forma libre, forma impuesta, que también están previstas en el Código Civil y Comercial, nosotros los dividimos en dos. Públicos por un lado, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaban los de abajo? ¿Los otros? Privados. ¿Cómo se llamaban los otros?
Instrumentos privados, ¿o no? Antes de ser privados se llaman, Particulares. ahora sí, Ah, particular. particulares. Ojo con esto que es muy importante no confundir. Y acá los particulares los divido si están firmados o si no están firmados. Y ahora sí, si están firmados, a estos los llamo privados. Y si no están firmados, se llaman particulares no firmados. A una genialidad de nombre. Esto es lo que ustedes tienen que conocer. De estos temas, y a partir de acá empezar a armar la estructura. Pero sí esa intro que está al principio ahí con el acto jurídico es más o menos para que ustedes recuerden, porque esto ya lo saben, es más que nada para que recuerden de dónde sale todo esto, ¿no? Un instrumento público, dice el 290, ¿cómo hago que sea público? ¿No? Sí, vamos a plantear así, ¿cuáles son los requisitos de validez para que un instrumento público sea efectivamente un instrumento público? ¿Y qué requiero? La intervención del oficial público y, el otro día también dijimos, las firmas del oficial público y de quién más, de sujetos intervinientes, llámense partes, testigos, representantes, ¿está? Todas las partes que intervengan en ese acto, en ese instrumento. Entonces nosotros podemos pensar, che, yo ya sé ahora de dónde vienen los instrumentos, yo ya sé cuáles son los requisitos de validez, pensemos cuáles son los instrumentos públicos, ¿no? Entonces, el código también, en la parte general, ahí 289, 290, me dice cuáles son. Y dentro de la enumeración de instrumentos públicos hay 3 incisos que me va a decir, bueno, las escrituras públicas, sus copias, testimonios, básicamente estos instrumentos que los escribanos, por ejemplo, o el registro civil mismo, otorgue sin darnos el original, ¿verdad? Nos entregue ese testimonio, acreditando que los datos que están en ese testimonio son reproducciones, digamos, del texto principal. Todo lo que sean escrituras públicas entra. El tema es que muchas veces, cuando nos preguntan ejemplos de instrumentos públicos, nosotros... eso, perdón, Daniela, ¿todos me escuchan mal? ¿Se está escuchando mal? ¿No? No, yo te escucho bien, Andrea. Daniela, cualquier cosa salí e ingresá. Decime si querés hacer eso y te espero. Me parece que es mi internet, Andrea, porque siempre me pasa. Parece que es mala conexión acá en Los Nogales, ¿viste? Ajá. Porque después escucho el audio grabado y se escucha bien. Bueno, cuando estés más Así cómoda que, entonces, dale. perdón, gracias. No hay de qué. Les decía, muchas veces cuando nos preguntan algún ejemplo de instrumentos públicos, siempre decimos la confiable, ¿no? Escritura pública. Como si no hubiera otro, ¿verdad? Y no hay más. Y empezamos a sacar la guitarra y decimos, bueno, la escritura de la casa, la escritura del departamento, la escritura del abuelito, y siguen siendo estas escrituras y no me da una variedad de otros instrumentos. ¿Qué otros instrumentos públicos existen? Los que son otorgados por... ¿Alguien tiene el Código Civil Comercial a mano? ¿No? ¿Sí? ¿Graciela? ¿Qué artículo? 289, fíjate, por favor. Sí, Qué bárbaro. Todo nos lleva al Código Civil. Todo nos lleva al Código Civil. 289. 284. Instrumentos públicos. Fíjate, decime si es el 289, por favor, enumeración. Enunciación Enunciación. son instrumentos públicos
escrituras públicas, sus copias o testimonios. Los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establece la ley. Ahí es donde hablamos, perdón, en el inciso B, ahí es donde hablamos, por ejemplo, de lo que planteaba Bruno, de los que emiten, por ejemplo, el acta de nacimiento, todo eso. Exacto, el de matrimonio. ¿Por qué? Porque hay un oficial público, ¿sí?, que certifica un hecho como el nacimiento, después solo el acto, como un matrimonio, una adopción, matrimonio, o podemos inscribir algún efecto de una sentencia, una adopción misma, el divorcio, ¿sí? Podemos inscribir, ahí tenemos mucha información. Y los títulos emitidos por el Estado. Por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión. Exacto. Títulos públicos, bonos públicos, ¿sí? A eso es a los que nos referimos con tipos de instrumentos públicos. Ya van a ser tributario, y en tributario más que nada van a ver cuáles son estos títulos que emite el Estado, porque ahí van a ver cómo es que el Estado, con su tarea más bien recaudadora y administradora de los recursos, van a ver cómo obtiene, digamos, su financiamiento, más allá de la percepción de los impuestos o la toma de deuda. También puede emitir, por ejemplo, bonos para financiarse. Hay distintas formas de que el Estado obtenga dinero. Ahora, teniendo en cuenta, les digo esto solamente para que lo tengan en cuenta para el inciso C, de que le van a preguntar ahora, ay, dígame, ¿usted conoce bonos públicos y cuál es su funcionamiento? Continuar en tributario, no le van a pedir eso. Ahora, ¿dónde está la relación de esto con el ámbito procesal? ¿Cuál es la eficacia probatoria que esto tiene? ¿No? ¿Cuál es la eficacia probatoria que tienen estos instrumentos? Imagínense ustedes tener una escritura, tener un documento emitido por un registro. ¿Se imaginan cuestionarlo? Así porque sí. No, señor juez, la verdad que yo no creo en los registros. No, señor, no es una cuestión de creencia esto. ¿No? Es una cuestión de un hecho. Lo que el derecho se encarga y el ámbito procesal apunta es a los hechos y a sus comprobaciones. No se encarga de una creencia. Creo que no confío en los registros. Creo que el escribano era muy serio. A mí la gente muy seria, la verdad, me genera... No, señor, no. ¿Qué es eso? ¿Sí? Uno no va a cuestionar así porque sí un instrumento público. ¿Se imaginan? Volvamos al Código Civil y Comercial. Volvamos al 305 del Código Civil y Comercial. Y díganme por favor si es el artículo del contenido. Y van a ver un artículo, si no el 305 le ronda ahí, es que, fíjense, ¿se llama contenido? Sí, es el 305. Bien, ¿qué tenemos ahí en ese contenido? ¿Qué contiene una escritura pública? Porque el 299 por ahí arrancan ya las escrituras públicas, ¿no? Entonces, 305 el contenido. Entonces, ¿qué voy a tener con certeza ahí? Fíjense qué describe. Así, en líneas generales, ¿quién lo quiere leer? Lo leo. La escritura debe contener lugar y fecha de su otorgamiento, si cualquiera de las partes lo requiere o el escribano lo considera conveniente, la hora en que se firma el instrumento. Bien, ¿qué más? Nombres, apellidos, documentos de identidad, domicilio real y especial, si lo hubiera, fecha de nacimiento, estado de familia de los otorgantes. Si se trata de personas casadas, se debe consignar, también si lo son en primeras o posteriores nupcias, el nombre del cónyuge,
si resulta relevante en atención a la naturaleza del acto. Si el otorgante es una persona jurídica, se debe dejar constancia de su denominación completa, domicilio social y datos de inscripción de su constitución si corresponde. C. La naturaleza del acto y la individualización de los bienes que constituyen su objeto. D. La constancia instrumental de la lectura que el escribano debe hacer en el acto del otorgamiento de la escritura. Las enmiendas, testados, borraduras, entre líneas u otras modificaciones efectuadas al instrumento, partes esenciales que deben ser realizadas de puño y letra del escribano y antes de la firma. Y la firma de los otorgantes, del escribano, de los testigos si los hubiera, y si alguno de los otorgantes no sabe o no puede firmar, debe hacerlo en su nombre otra persona. Debe hacerse constar la manifestación sobre la causa del impedimento y la impresión digital del otorgante. ¿Vieron? ¿Está? Ahora, la eficacia probatoria, ¿sobre qué va a recaer? Sobre todo eso. Es decir, que si yo presento en un proceso un instrumento público, en este caso, tomemos como ejemplo de instrumento público una escritura pública, lo que va a ser verídico será el contenido, lo que refiera a la fecha, el lugar, la identidad de las partes, ¿verdad? Si fue una venta, puede ser un monto. Si fue una transmisión de propiedad de una cosa, la individualización de la cosa. ¿Bien? Y ahí ya entran cuestiones de estado de familia. Si el sujeto está casado, hay que ver primeras nupcias, segundas nupcias, cuartas nupcias. Oye, acá son seis, señor, bueno, pero tengo que acreditarlo ahí para saber si estamos hablando de adquisición de un bien propio, de un bien ganancial, ¿verdad? Declaro toda esa cuestión. Se procede a la lectura, leo, después dice el escribano, ¿estamos todos de acuerdo? No. Hay que rectificar esto, hay que corregir este dato. Y como no se puede escribir entre líneas y no se puede usar liqui en una escritura, ¿qué tengo que hacer? Escribirlo debajo. ¿Sí? Yo no lo escribo, yo lo escribo el escribano. ¿Y qué pasa luego? Se firma, ¿no? Se deja constancia habiéndose leído, corregir y prestado conformidad de todo, firmo. Porque la firma en definitiva es eso. Y lo dice el Código Civil y Comercial también, la firma es eso. La firma es prestar consentimiento en todo lo que uno da todo por encima de la firma, ¿no es cierto? Entonces uno tiene un instrumento y cuando firma, ¿qué quiere decir? Que todo lo que esté por encima, él lo está aceptando. Hay una conformidad, ¿sí? Lo ha leído. ¿Vieron donde está siempre la típica que nosotros le decimos al cliente? No va a querer firmar sin leer. Tráeme ese contrato antes que lo firmes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se presume que ya fue aceptado. Si firmó, ¿cómo cuestionar? No sabía. Hay un artículo ahí mismo, después del 305, no me acuerdo si es el 306, 307, que se llama incolumnia formal, donde uno dice, no lo puedo cuestionar al contenido de la sentencia, de la escritura. ¿Sabes por qué? Porque lo hizo con los requisitos de validez que hemos visto al principio. A menos, y ahí viene la incolumnia formal, que o los testigos o el escribano acrediten haber sido víctimas de dolo o de violencia, que son dos vicios que afectan la intención, pero es la forma de cuestionarlo. Pero ahora, si nosotros tuviéramos que hablar de el contenido en sí, porque quizás lo que hemos puesto en el documento, uno dice, bueno, se presume su autenticidad, pero ¿y si quisiéramos impugnarlo? ¿Y si quisiéramos, por ejemplo, impugnar por una falsedad material? ¿Podríamos hacerlo? Y nosotros vamos a pensar ahora en el 340. Vamos a ir al Código Civil y Comercial, al Procesal Civil y Comercial de Tucumán. Y el artículo 340, fíjense, observación de instrumentos.
Los instrumentos pueden ser observados mediante impugnación o mero desconocimiento, previo traslado a tal efecto. La impugnación deberá fundarse debidamente. ¿Y en qué lo podés fundar? En el 341. Por ejemplo, decir, hay una impugnación por falsedad material. ¿Qué quiere decir eso? Que algo de lo que está en el instrumento lo voy a cuestionar, lo voy a negar. Puede ser, por ejemplo, la firma, ¿sí? Puede ser algún dato que tenga el instrumento. Miren lo que dice el 341 del Código Procesal de Tucumán. Cuando un instrumento público o privado fuera impugnado por adulteraciones, fue adulterado, ¿no? Lo manipularon, o por negarse la firma que lo suscribe, o cualquier otra falsedad material, o por cualquier otra falsedad material, se procederá a su comprobación por peritos. ¿Sí? ¿Cuál es la solución a la impugnación por la falsedad de estos documentos? Un peritaje. ¿Por qué? No, esa firma no era la mía. No, pero ¿cómo que no? Usted acreditó la identidad en la escribanía. No, esa firma no es mía, debe haber sido un primo, un hermano, no sé. Lo cuestionamos, ¿sí? Si las partes no se pusieran de acuerdo sobre los instrumentos que hayan de servir de base para el cotejo, se tendrán por indubitados, o sea, que ya no va a admitir duda. Indubitados significa eso, que no admite dudas. Las firmas consignadas, el instrumento privado reconocido en juicio o el instrumento impugnado en la parte que haya sido reconocida. Esta parte del artículo, esta segunda parte, digamos, del 341, cuando dice, si no se pusieran de acuerdo sobre estos instrumentos que sirvan sobre la base del cotejo, es decir, ¿por qué tengo que hacer un cotejo? Y bueno, porque tengo que determinar cuál es la verdad. Si hay una verdad material, si hay una falsedad material, ¿cuál es la verdad? Tengo que hacer ese cotejo, esa comprobación, ¿verdad? Entonces, si las partes no se ponen de acuerdo sobre cuál va a ser la base para comparar, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que se van a tener por válidos los tres incisos que tiene el 341. Las firmas son válidas. El instrumento en sí que ha sido reconocido en juicio, un instrumento privado, acuérdense, ¿cuál es el instrumento privado? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el privado? El particular firmado. ¿Sí? El particular firmado también puede estar alcanzado por una falsedad material. O bien, aquello que las partes dijeron, bueno, no, mira, de todo el instrumento esto es falso, el resto es verdadero. Bueno, vamos a trabajar sobre lo que es verdadero. ¿Por qué? Porque lo que es falso no nos ponemos de acuerdo cómo lo vamos a cuestionar. Me va a llevar por este lado. ¿Cómo lo voy a cuestionar? Por un peritaje. Voy a recurrir a la prueba de un perito. ¿Bien? ¿Quiénes son los peritos? Son profesionales, son especialistas en un área puntual que justamente por su conocimiento, por su técnica, van a hacer un análisis sobre el objeto de prueba que fuere, en este caso un documento, una firma. Entonces haremos, por ejemplo, una pericia caligráfica, o sea, armaremos a un perito especialista en grafología para que haga la comprobación, por ejemplo, de... Ya en pericia vamos a ver cómo se hace la caligráfica, es muy interesante. Fíjense entonces, vamos hasta acá, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Me van siguiendo con el tema? Bien. ¿Tengo pulgares? ¿Tengo un pulgar? ¿Tengo dos? ¿Tengo tres? Bueno. Hay una figura
que es muy conocida, que se llama redargución de falsedad. ¿La conocen a la acción? ¿La han escuchado? Redargución de falsedad. Cuando hay una redargución de falsedad, estamos hablando de un acto que quiere obtener la invalidez de un documento. Puede ser público, puede ser privado. Puede ser, por ejemplo, algún instrumento, algún documento que haya sido adulterado por un funcionario. Por ahí, incluso cuando se quiere modificar el contenido de las partidas del registro civil, suele utilizarse esta acción. ¿Cómo la tramito? Tengo que tramitarla por sumario, sí o sí. Tengo que ir a hacer un proceso sumario, y el proceso en sí lo tiene en el artículo 343 del Código de la Provincia. Cuando se cuestionare la validez de un instrumento público por ser falsos los hechos afirmados por el oficial público, como realizados por él, o como que ocurrieron en su presencia, deberán ser redarguidos por falsedad. ¿Bien? Ahí está esta. Se tramita por juicio de sumario, se presenta demanda dentro de los 10 días de la fecha de ejecutar la impugnación. ¿Sí? ¿Quién será el juez competente? El que entienda en el juicio principal. ¿Por qué me refiero a esto? Porque recuerden ustedes que están hablando de un juicio. De este juicio ustedes quieren valerse de una prueba. Entonces, si tienen que hacer una redargución de falsedad como una acción para probar un hecho de su juicio, el mismo juez competente es el mismo al que presentará la redargución. Al mismo juez. Andrea, o sea que siempre tiene que ser el mismo juez para hacer ay, no me sale la palabra, la reacusación, eso, ¿verdad? Es redargución. Ah, bien. Con la D de dedo al medio. Ah, bien, perfecto. Perfecto. Sí, al juez del proceso principal, de la acción principal. ¿Sí? Y va por sumario. O sea, no es que va abreviado, sumario. Sigue las reglas del sumario. ¿Bien? Pero lo probas, cuestionas, lo probas, se resuelve. Sigue el proceso. Pues, sí. Ahora, dentro de lo que son los instrumentos privados, estos instrumentos que nosotros llamamos privados, ¿a dónde los ubicamos? ¿Qué dijimos? Son los particulares firmados. A estos particulares firmados, ¿se acuerdan que los llaman? Privados. ¿Cuándo puedo recurrir a esto? Bueno, según la forma. Entonces, cuando el Código Civil y Comercial 284, si mal no recuerdo, nos dice: si la ley no impone una forma específica, una regla puntual de cómo debe exteriorizarse esa voluntad, las partes pueden recurrir a cualquiera de las formas, ¿sí? E incluso pueden utilizar una más exigente que lo que la ley prevea. Es decir, si las partes, por ejemplo, quisieran hacer una donación de una maceta, la verdad que hacerlo por escrito es un gasto. Pero si las partes quieren, háganlo.
Y no solamente van a hacer por escrito la donación de la maceta, van a ir al escribano y le van a decir al escribano, ¿sabe qué? Quiero hacer la donación de la maceta, que voy a poner una planta que tiene 5 hojas, estaba mirando mi maceta, y lo quiero por escritura pública. ¿Usted quiere gastar para esto? Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? No le hace falta, ¿no? Le va a decir el escribano. No necesita. Yo lo quiero hacer así. Bueno, su bolsillo. ¿Es necesario? No. ¿Sí? ¿Le sirve para algo? Y para probar, porque la forma siempre acompaña la prueba. Siempre la forma acompaña la prueba. Ustedes en Civil 1 han estudiado la unidad de forma y prueba. Ustedes en contratos han estudiado los contratos formales. Ustedes en reales, quienes ya lo hicieron, habrán estudiado la forma que se le da a todos los derechos reales que recaen sobre inmuebles, ¿no? Con el título y modo y toda la cuestión. En familia han estudiado la forma que deben tener ciertos actos de familia, ¿no? Para la validez. Siempre va la forma, porque después la forma bien hecha, bien cumplida, me da la prueba. Me da la prueba. Sí, y ahí me voy, por ejemplo, a una regla contractual. Si yo tengo un contrato que no respeto la forma, ¿qué me dice el Código Civil y Comercial? No esperes que genere el efecto que te está buscando. 969. Contratos formales. ¿Qué dice? No. Usted pretende que yo, que soy el código, nos va a decir el 969. Le estoy diciendo a usted, haga la venta, la compraventa de un inmueble por escritura pública, por ejemplo. Y usted lo quiere hacer por un boleto de compraventa. ¿Usted cree que va a valer lo mismo? No dice el código, no. Vieron que para mí los artículos hablan, ¿no? Por eso como que los hago hablar, los hago dialogar. Y no es por la fiebre ni nada, pero hoy lo vamos a hacer dialogar un poquito más. Pero de alguna manera el código me trae eso, ¿no? Para hablar de la forma y la prueba. ¿Sí? Entonces cuando el código me habla acá de un instrumento particular, ¿bien? Y donde yo tengo la regla del Código Civil y Comercial, donde me dice libertad de forma, hágalo como quiera, libertad de forma. Las partes que van a tener en claro de antemano, la prueba, ¿no? Vamos a prestarle plata a Graciela por vamos a volverla de nuevo nuestra deudora, ¿sí? ¿Cómo probamos que le prestamos plata? Si le prestaste por transferencia a un comprobante. ¿Y si yo no le puse ni motivo a esa transferencia? Nada, no le puse nada. No le puse pago. Me lo puede haber donado, regalado. Te lo puedo haber donado, puede haber sido una liberalidad tranquilamente. Puede ser que yo le debía a ella. Me va a salir el tiro por la culata, ¿no es cierto? No me conviene. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo pruebo? Y no sé, tengo que empezar a indagar ahí, a buscar. Salvo que haya, no sé, una conversación en WhatsApp, puede ser, Por un chat ejemplo, o algo. Y me voy a la documental, que la puedo periciar, ¿verdad? Claro, Porque cuando la sí. cuestiono, ¿qué pasa cuando cuestiono una documental? La tengo que someter a la pericia. Ah, ¿verdad? ¿Vieron lo que estamos viendo? ¿Se me van siguiendo? ¿La van armando? Bien. Estos instrumentos, si han sido firmados, ahí está la clave, en los instrumentos particulares que son firmados, ¿qué es lo que podré cuestionar? La firma. Obviamente que si a mí me vienen a ejecutar, por ejemplo, un contrato con una deuda, yo te voy a cuestionar hasta mi nombre. Yo voy a desconfiar, te voy a poner que duda hasta de la sombra que no, o sea, todo. ¿Pero por qué? Y porque primero es lo que tengo que hacer. ¿Se acuerdan? Niego todos y cada uno de los hechos que se invocan. Negativo en particular. Primero, niego conocer a Graciela. Tengo idea que no. Niego haber celebrado un contrato de mutuo dinerario con Graciela. Ahora soy yo la deudora, ¿no? Niego haber recibido la suma de pesos X de ella.
niego y sigo. ¿No? Acá la típica, niego. Todo. Niego haber firmado eso. ¿Ok? Sobre el hecho controvertido tengo que producir la prueba. Si el hecho controvertido va a ser el cuestionamiento de la firma del instrumento, voy a cuestionar el instrumento en sí con su validez y por lo tanto la firma. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si están firmados, todo lo que esté por encima está aceptado. Por eso vieron que es importante no dejar espacios en blanco. Firmo acá. Porque acá me puede agregar lo que sea. Nunca se dejan espacios en blanco. Por eso incluso cuando uno termina de escribir, vieron que hay instrumentos públicos que hacen el cierre así. Y terminan o de cubrir el renglón, o si fuera por ejemplo un cheque, un pagaré, vieron cuando terminan de escribir el monto en letra, tachan el resto del renglón. ¿Por qué? Para que no tenga ningún tipo de manipulación, que no se adultere el contenido, ¿verdad? Entonces justamente lo hago para eso. Entonces ahí que cuestiono. Y yo no voy a cuestionar el monto que escribí, ¿sí? Porque si no los profes de matemáticas lo van a retar. Y viene Mónica y dice, no aprende a escribir los números. No. ¿Y qué vamos a cuestionar entonces? La firma. Porque si el monto no hay duda, la tengo en letra, voy a cuestionar la firma. ¿Puedo cuestionar otra cuestión? Sí, la fecha. Es imposible que yo haya firmado ese documento en ese momento. ¿Cómo que es imposible? No. Mira, ¿dónde dice que fue firmado? En San Miguel de Tucumán. Yo en ese momento estaba en Bariloche. Y puedo probar que estaba en Bariloche. Yo no lo firmé ese documento. No, lo que pasa es que pusimos una fecha que no era. No. Si vos estás aceptando que pusiste una fecha que no era, estás poniendo todo, estás aceptando que no. ¿Quién va a decir eso? ¿Verdad? No, yo no salí, yo me quedé dormida esa noche, me quedé en casa durmiendo. Pero te vi en la foto, no era yo. La típica, negamos, así, con todos los hechos, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros cuestionemos, acuérdense que es objeto de prueba. En este caso, ¿qué voy a cuestionar? La firma. ¿Cómo corroboro la validez de la firma con una pericia? ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con la siguiente prueba? Que es justamente una prueba pericial. Que nosotros, vamos un segundito, antes de pasar a la pericial, vamos un segundito al código de nuevo, al procesal de la provincia. Fíjense que tenemos primera parte en el 319, disposiciones generales de la prueba. Ahí donde hablamos de los hechos, ahí hablamos de qué es lo que vamos a producir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debemos probar? Viene la prueba documental, que básicamente tenemos que explicarla desde el concepto. La clasificación teórica está del cuadro que da Lino Palazzo. Empezamos a dividir los instrumentos. Hablamos de todo esto que venimos hablando, ¿verdad? Tenemos la redargución de falsedad, tenemos qué pasa con si la prueba está en documentos de terceros, si la prueba está en documentos de la contraparte, ¿verdad? Toda esta cuestión. ¿Qué va a pasar ahora avancemos con el código? Fíjense, 347, declaración de parte. Ya la hemos visto el jueves pasado, con las declaraciones de parte, ¿bien? La prueba de testigos, la hemos visto el jueves pasado también, como quiénes son testigos, lo refrescábamos un poquitito recién a la diferencia con la declaración de parte. Y fíjense que a partir del 382 ahora viene esta prueba de peritos. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de una prueba pericial, justamente el sujeto que realiza la prueba es un perito. Los peritos son personas que tienen una formación profesional en algún conocimiento técnico, científico, artístico, práctico, lo que fuera, que en base a ese conocimiento, los sujetos, ¿qué pueden hacer? Comprobar, opinar, deducir
y van a emitir lo que se llama un dictamen. Un dictamen. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a pedir esta prueba? Cuando los hechos controvertidos requieran alguna comprobación hecha con un conocimiento especial. ¿Sí? Por ejemplo, esto que hablábamos de la firma en un instrumento. Pero no son los únicos tipos de peritos. ¿Qué otros peritos? ¿Conocen algunos otros? ¿Otros tipos de pericias? Los de criminalística. Los de criminalística. Bueno, por ejemplo, la típica de las pelis, ¿no? La balística. ¿Qué otro tipo de peritos? Caligráficos. Calígrafo. Un calígrafo. Bueno, ¿qué otro? Médicos. Médicos. Recontra. Sí, sí. ¿Algún otro? Se nos acabaron ahí los conocimientos técnicos. También algunos que están relacionados con el oficio. Con un oficio. Gas. Bien, bien, me sirve. Cualquier persona. Por ejemplo, hay en los juzgados civiles y comerciales se usan por ahí mucha, más allá de la pericial caligráfica, supongamos pericias contables, por ejemplo. Entonces puedo llamar a un contador para que evalúe la contabilidad de una empresa, supongamos, o los libros de una persona que esté obligada a llevar contabilidad, o que aún sin estar obligada lleve contabilidad voluntaria y la ofrezca como prueba. Puedo tener también esa. Los peritos son auxiliares de justicia y ellos están inscritos como si fueran padrones, ¿vieron? Que tienen inscripciones en los tribunales. Entonces hay listas de distintos peritos por su conocimiento, por su área. Cuando una persona solicita un perito, se procede a un sorteo. Si el juez considera que es esencial esa prueba, dice, bueno, vamos a sortear acá de la lista que nosotros tenemos. El perito debe aceptar el cargo y una vez que lo acepta, tiene que tomar conocimiento del expediente, ¿bien? Para saber sobre qué o cuál será el objeto de su pericia. Hay algunos peritos que, por ejemplo, mencionaban el perito, un médico, ¿no? Un contador, que al ser profesionales, que están colegiados, que tienen la regla de funcionar, por ejemplo, con título habilitante, con matrícula, obviamente necesitamos que esté en esa situación. Es decir, si yo necesito un perito contable, necesito encontrar en la lista, o sea, el sorteo será un contador público nacional matriculado, ¿sí? Con el título de contador público. André, Por ejemplo, quiebras. Sí. el psicológico y el psiquiátrico también son peritos. Sí, también, sí. Por ahí más que nada los penalistas te pueden recurrir, suponte, a una psiquiátrica, a una pericia psiquiátrica, porque hay muchos penalistas, hay algún sector de la doctrina penalista que cuestiona las pericias psicológicas, ¿no? Entonces, por ahí los penalistas van más a la psiquiátrica, ponele. No, hablar de psicóloga, pero está medio cuestionada alguna, ¿no? Allá por el sur de la provincia debe estar complicada esa señora. Pero sí, por ejemplo, también fíjate que tienen que tener el título de médico psiquiatra primero y con su matriculación activa. Eso les quería decir. Cuando la profesión lo requiera, tienen que estar debidamente titulados, digamos.
generalmente se elige un perito. Esto les iba a decir. ¿Alguien de ustedes ya hizo quiebras? ¿Alguien ya hizo quiebras? No. No. Bueno. En las quiebras, por ejemplo, o en los concursos preventivos, se pueden designar peritos justamente para analizar alguna contabilidad que estuviera cuestionada. Más que nada en la quiebra van a estudiar una figura muy puntual para ver cómo se cita, digamos, al perito, testigo no al perito, y cuál es el dictamen, ¿no?, que este dará. Pero bueno, si conocían de quiebras hablábamos un poquito más de esa figura del periodo, lo que es todo el periodo de sospecha y cómo se cuestiona y cómo se analiza. No. Los peritos, como les decía, una vez que son sorteados, se notifica que han sido sorteados y tienen que, una vez que ocurre el sorteo, tienen un día para presentarse, digamos, el plazo para que se presenten al juzgado. ¿A qué? A aceptar su cargo. Toman juramento de que van a aceptar este cargo, toman conocimiento de el proceso, ¿sí?, del objeto del juicio de por sí. Y en caso de que no, yo estudiaría esto. ¿Qué pasaría en caso de que el perito no acepte o no se presente? De por sí, la solución es, para sostener la pericia, hacer un nuevo sorteo. ¿Sí? Un nuevo sorteo. Pero, si el perito no se presentó de manera injustificada, sale de la lista. Es grave no presentarse cuando ha sido sorteado. Porque incluso si el perito, por ejemplo, está de vacaciones, bueno, notifique que está de vacaciones, informe que está de vacaciones. Se murió, bueno, informe que se murió. ¿Sí? No lo voy a sancionar por muerte, ¿no? Pero sí tenemos que saber que si no se presenta, es decir, hay una ausencia injustificada del perito, el procedimiento es sacarlo de la lista, proceder a un nuevo sorteo. Si el perito, y ahora peor, aceptó el cargo, miren esto, pero no emite el dictamen, otra vez se la mandó acá el perito, ¡pum!, sanción. Se lo saca de la lista, responde por daños. Y encima, si ya hubiera tenido, por ejemplo, algún adelanto de honorarios, lo tiene que devolver. Y encima, como si fuera poco, el juez le puede ordenar el pago de una multa que puede tener como máximo 5 consultas escritas como máximo, y ese dinero va a la biblioteca del tribunal. O sea que son sanciones graves al perito que no se presenta, ¿bien?, habiendo aceptado el cargo. Y no se presenta porque no justificó su ausencia, ¿no? ¿Qué hace? ¿Y el perito? ¿Y el perito? ¿No está? Andrés, Sí. una de las partes puede hacer, una vez que se han sorteado los peritos, ¿se puede recusar un perito? Sí, ahí justo iba para ahí. Se lo puede recusar por los mismos motivos que vos recusás a un juez. Se lo puede recusar, sí señor. Sí. ¿Y la no aceptación del perito tiene que ser justificada o no? También, sí. El tema es que cuando el perito no acepta, ¿sí?, se lo saca de la lista. Entonces se queda sin trabajo. Entonces, cuando vos, suponte que vos sos perito, ¿no? Entonces te sorteo. Salís vos sorteada, digamos. Entonces vos ya tenés un trabajo. Y provisoriamente salís de la lista, entonces hay un nuevo peritaje y ahora va Laura y ahora y va Micael y así, ¿verdad? Entonces, el tema es que si el perito no justifica, se lo saca. ¿Sí? Y si aceptó y no hizo el trabajo, se lo sanciona.
¿Por qué? Porque son auxiliares de justicia. Son auxiliares de justicia. Hay una figura. Bueno, recién les comentaba el tema del dictamen del perito, ¿no? El dictamen del perito es la respuesta a este conocimiento que le ha sido requerido que este sujeto ponga en práctica, ¿no? Llamemos a un perito médico, porque el médico, este perito, es especialista en toxicología. Este perito es especialista en, no sé, busquen la creatividad, el perito que quieran, ¿no? En hormonas, que hablábamos el otro día, la médica de las hormonas, ¿se acuerdan del caso penal que les comentaba? ¿Cuál es el plazo que el perito tiene para su dictamen? Se lo da el juez, ¿sí? El juez le va a decir, bueno, usted perito tiene este plazo para presentar su dictamen. ¿Qué va a poner? ¿Cuál es el contenido? El perito primero va a detallar cuáles fueron los principios técnicos, científicos que él ha tenido en consideración para hacer su evaluación. Si ha tenido que recurrir a algún tipo de operaciones técnicas científicas, las aclarará. Y obviamente, cuáles son las conclusiones a las que llega. ¿Bien? Entonces supongamos, vuelvo a la pericia contable. Sí. Andrés, consulta. Las partes pueden presentar, ¿verdad?, en cualquier tipo de juicio, un perito, digamos, de parte, ¿verdad? Y esos gastos lo paga quien lo presenta, ¿verdad? Sí, le paga la parte. Si por ejemplo, si el demandado se adhiere, digamos, a compartir el mismo perito por más que sea culpable, ahí los gastos lo pagas entre los dos, ¿verdad? O... Sí, ok. Ahí te hablo de los honorarios. Todo lo que sea honorarios, vos tenés que diferenciarlo. Pero antes de meterme con los números, hay algo importante que lo mencionó Marce ahora y alguien lo dijo hace un ratito. Puede ser ofrecido por las partes. Es importante no confundir lo que es honorarios, costas por un lado, que es a ver cómo sale el dictamen, ¿no?, en el proceso. Pero más allá de esto es diferenciar la prueba pericial, la figura del perito, diferente de los consultores técnicos. No es lo mismo. O sea que el que yo presentaría sería como consultor técnico, no sería el perito designado por sorteo, ¿así sería? Si vos lo presentás de esa manera, sería lo que estás planteando, ¿no? Porque vos podés tener un consultor técnico que sea un profesional, un conocedor de un tema, pero no es estrictamente un perito porque lo llevas para tu defensa. Bien, ¿sí? Bien. Lo llevas sí. Para que te asesore a vos. Ahí me he mareado ayer, mirá, justamente. Claro, la doctrina te dice que el consultor técnico es un verdadero defensor de parte. El perito tiende a ser objetivo, por más de que lo haya ofrecido una parte. El perito tiene que atenerse al conocimiento técnico y científico para el que se convoca. Por eso vas a averiguar si te conviene o no te conviene tal o cual prueba, ¿no es cierto? Pero en el caso Nisman, si mal no recuerdo, caso que todos hemos escuchado, aunque sea, yo me acuerdo de un testimonio periodístico que dio la ex mujer, la jueza federal Arroyo Salgado, que se había presentado como querella en el proceso, como querellante en el proceso en representación de sus hijas menores al momento del hecho, donde
habían llamado a consultores técnicos luego de que intervinieran las pericias del Poder Judicial, más que nada la cuestión balística, luego que interviniera Gendarmería con su dictamen profesional de UNEM, estamos hablando de pruebas de justicia federal. Arroyo Salgado había comentado también que habían contratado a consultores técnicos justamente para hacer la comprobación de si la mano hubiera agarrado el arma, había dicho el consultor técnico, coincidente con Gendarmería, tendría salpicada de una manera puntual los restos del disparo, ¿no es cierto? La pólvora, restos de lo que fue. Entonces ella cuenta, no recuerdo el tecnicismo, ¿no? Pero que había una marca en la mano muy prolija, en la mano de Nisman, que demostraba que no había sido apretado, digamos, o sea, que no había sido salpicado de manera completa, ¿no? Una cosa es tener la mano así y otra cosa es tener una marca ahí, demostrando, presumiendo que, bueno, todo lo que sabemos que se debate en el caso de Nisman, ¿verdad? Fíjense que lo que les conté, ¿de dónde salió esto que les estoy comentando? De una nota periodística que escuché, del testimonio periodístico, nada judicial, periodístico, vieron que hace un rato los catalogamos acá en las clases, de la querella, vamos a simplificar, de la querella. Entonces fíjense que el consultor técnico es un verdadero defensor de parte, acompaña a la parte. Cuando se hizo la prueba médica, la comprobación médica de la posición del cadáver, se dieron con que también había sido ¿no? Y hubo un detalle al respecto. Les cuento esto porque, más allá de que vaya al ámbito penal, es posible que algunos de ustedes hayan escuchado estos testimonios haciendo referencia justamente a estos consultores técnicos. Mencionaban recién, Martina creo que decía médicos, ¿no? Por ejemplo, acá. Pero supongamos que podemos llamar a un consultor técnico, a un ingeniero agrónomo para hacer un plano, lo puedo llamar a un ingeniero civil, a un arquitecto para evaluar la antigüedad de una construcción. Por ejemplo, alguien al principio me hablaba de los cimientos, no me acuerdo quién, pero me decía más o menos eso, ¿no? Bueno, ¿quién puede saber de cimientos? Un ingeniero. Claro. ¿Qué sucede si los consultores y el perito hacen informes diferentes? ¿El que vale es el perito? Probablemente sí, sería no vinculante el consultor técnico, porque el del perito, ¿qué dijimos? ¿Cuál es su rol? El de ser un auxiliar de justicia, ¿sí? No quiere decir que lo que diga un perito no puede ser cuestionable o es infalible. No, es un humano que puede tener errores como cualquiera, pero pensá, tomemos acá, cuando las partes podrían llamar a un consultor técnico. Supongamos que somos una aseguradora, ya que hablan de los accidentes de tránsito. Supongamos que somos una aseguradora y necesitamos una pericia por el accidente de la mecánica del vehículo y llamamos a un consultor técnico porque yo aseguradora digo, en realidad yo no puedo responder por esto porque el que tuvo el responsable del problema, ¿sabes qué fue? El fabricante del auto. Bueno, ¿de dónde vamos a saber esto? Y bueno, porque la pericia mecánica arroja que el cañito con el cosito que va al cosito del otro cosito dijo tal cosa, ¿no es cierto? Y aplicamos, vas a saber todos los datos que tiene la mecánica del vehículo. Entonces llamamos al consultor técnico puntual, ¿no es cierto?, que evalúe y emita una resolución al respecto.
El tema es que quien designa a este consultor técnico obviamente le paga, obviamente. Y pensemos que va a ser obviamente una persona con un conocimiento formal para el cual se lo requiere. Uno no va a llamar a cualquiera para... Y generalmente son personas, más que nada cuando los casos, mírenlo en la prensa, ¿no? En cuestiones periodísticas. Los consultores técnicos suelen ser personas sumamente reconocidas en el ámbito en el que se desempeñan, sumamente reconocidas. Autores de libros. Sí. André, ahí en clases dijeron también de que el dictamen del perito no es vinculante para el juez. O sea que si este asesor de parte, el consultor técnico, lo convence más al juez, puede tomar eso. Y claro, porque no hay ninguna prueba vinculante para el juez, básicamente, ¿no? Son informes que le llegan. El juez es quien debe ponderar. Y en base a eso, capaz que hay una prueba mejor producida que otra, mejor justificada. Porque en definitiva, la prueba que busca, crear convicción en el juez. ¿Se acuerdan? Entonces, pensemos que al no ser vinculante, la parte lo puede ofrecer, me puede servir una, me puede servir la otra. Lo importante es también pensar que vamos a una cuestión práctica nosotros. No todas las partes tienen dinero para llamar consultores técnicos. Eso también. Y tampoco es que nosotros podemos empezar a pedir prueba cuando capaz que nuestro cliente no tiene el patrimonio de Ricardo Ford. Entonces, tenemos que nosotros también ser prudentes con el bolsillo del cliente. Mire, vamos a ofrecer esta prueba. Perfecto, sí, todo lo que sea necesario. Mire, pero esta prueba sale tanto. ¿Y con qué la podemos reemplazar? ¿O podemos buscar otra? No. Pero todas van a tener un costo. Litigar ya lleva un costo. Iniciar hoy el proceso ya tiene un costo. ¿No? Entonces, hay que ver la viabilidad también del cliente. Esto no es para que lo digan en el examen, ¿no es cierto? Para que lo tengan en cuenta ustedes. Vieron que Andrea. muchas veces llegan, por ejemplo, a mediación para evitar por ahí un proceso muy largo en cuestiones de daño, por ejemplo, en cuestiones de accidentes, suelen ir por la audiencia de mediación, ¿sí? Y cierran el daño ahí. No siempre, sí. Entonces, los peritos son ofrecidos por los jueces, digamos, y los designados por los jueces, los ofrecen las partes. Designados por los jueces. Es decir, que la parte solamente puede ofrecer consultores técnicos. La parte puede decir, quiero valerme de una pericia para hacer una ADN, ¿sí? Una prueba genética. Bueno, la podemos hacer de manera privada, la podemos iniciar por medio de los juzgados. Bien, y el juez va a proceder al sorteo. Si vos vas a un consultor técnico, el que lo solicita es la parte que lo requiere, solamente como la parte que lo requiere. Supongamos que vos tenés como cliente a una persona jurídica que está en un problemita económico, patrimonial, ¿sí? Los papeles están muy desordenados, su contabilidad es muy floja. Entonces vos, o es genial, cualquiera de los dos, vamos a plantear cualquiera de los dos. Entonces vos como abogada de parte, suponte, querés llamar a un contador como consultor técnico para que evalúe tu contabilidad. Vamos a poner que está genial tu contabilidad. Entonces, ¿cómo acreditas que tu contabilidad es muy buena? ¿No? Con tu testimonio, o sea, con el testimonio de tu cliente, no, esta cosa
ya tiene antecedentes por estafa, ya es tremendo, tuvieron un desordenado, no vale su texto y palabra, ¿no? Entonces capaz que voy a decir, bueno, me conviene contratar a un consultor técnico y le explicar a tu cliente, mira, vamos a llamar al consultor técnico, vamos a llamar a un contador especialista en, entonces que él analice los libros, que encuentre primero, quizás en alguna falencia, a ver si nos conviene presentarlo o no, pero si ya lo tenés en el proceso, te va a servir para eso. Bien. ¿Vieron por ahí la película cuando...? Sí. Yo discúlpame, yo le preguntaba porque creo haber leído en alguna parte que decía cuando, por ejemplo, una de las partes ofrece un perito y pregunta a la otra parte si acepta o no acepta, y si la otra parte no aceptaba, solamente pagaba la parte que lo ofrecía, algo así. No sé si yo me he equivocado, No, como, eso digamos, es un poquito sí, lo que planteaba Marce, el tema de quién le paga al perito. ¿Sí? Eso ya es como le pagamos al perito. Obviamente, la parte que le ofrece le paga. Ahí ya estamos hablando de honorarios. ¿Sí? Pero, más que cómo tiran los honorarios, ¿no? Cómo, es inevitable. Más allá de eso lo puede pedir como adelanto. Sí. Andrea, Sí. en las causas puede existir el consultor técnico y el perito a la vez, o sea, pueden. ¿Y qué pasa si el informe de ambos difieren bastante? ¿Cómo influye en el dictamen del juez ahí? Es que ahí vos tenés que ver ya el caso concreto y qué es lo que el juez va a ponderar, porque el juez va a ponderar la prueba en general en base a los hechos controvertidos. Entonces, si son coincidentes, es lo mismo, ¿no? Si el perito dice A y el consultor técnico dice, sí, se parece bastante a A, la verdad que no va a haber un problema. El problema va a ser cuando la pericia diga A y el consultor técnico diga B. ¿Qué vas a tener que hacer? Buscar otras pruebas. Empezar a buscar más pruebas. Cuando vos sobre el proceso, vos abogada de parte, veas que toda la prueba te está en contra, y mentir no podés mentir. Perjurio no, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, explicarle al cliente, espero que le haya explicado al cliente de antemano que estaba en una situación muy compleja, que el riesgo que implicaba iniciar un proceso y que había dos posibilidades, ganar o perder. Y que aún así perdiendo te va a tener que pagar como abogado. Pero básicamente vos vas a tener esta cuestión. La última palabra la tiene el juez. Ningún dictamen es vinculante. No es que lo que diga el perito es palabra santa para el juez. ¿Sí? Pero capaz que un consultor técnico puede aportar una nueva mirada sobre una situación. O capaz que lo hace más puntual a la mirada que una pericia. O pueden haber muchas posibilidades. ¿Sí? Las pericias son bastante completas. Bastante completas. Por ejemplo, una caligráfica se puede pedir que más allá de evaluar el documento firmado, para tener un elemento para cotejar, y esto lo dispone el código, se disponga un lugar con un horario y una fecha para que las partes se presenten. Supongamos Juan Pérez, que se le cuestiona la firma, se presente con su abogado y se presente el perito, para que en el juzgado se proceda a realizar la pericia. No se hace en sí la pericia, pero sí se la levanta a la información. Yo me acuerdo que una de las primeras pericias que pude presenciar fue una de estas en un juzgado, donde entramos a la oficina, todo, y al perito le dice, bueno, sacó muchas hojas de la resma, ¿vieron? Limpias, y dice, bueno, le voy a pedir que lo hizo firmar al sujeto, no sé, la cantidad de veces, tremenda. Agarró una hoja, ¿no? Una hoja 4, y le dijo, bueno, acá va a ser una firma de este tamaño, de acá a este punto, y repítala por toda la columna. Y al lado lo mismo, y al lado lo mismo.
más o menos le van a entrar 10, 15 así por columna. Necesito que haga una muy grande, una más chica, una en esta parte de la hoja, una en esta parte de la hoja. Hizo así, hizo firmarlo muchas veces, ¿sí? Bueno, se lleva la peli, se termina de elaborar las actuaciones, ¿no? El perito se lleva y bueno, luego la analiza, un dictamen largo, ya a ver si se lo consigo, si les interesa verlo, porque se toma en cuenta ahí todo el criterio, los parámetros que ha seguido el perito para emitir un dictamen. Terminó diciendo, no, si era la firma, dice, estaba complicado nosotros, pero bueno, podía cuestionar, seguíamos cuestionando otro hecho que por suerte lo pudimos ganar hasta ahí. ¿Por qué? Porque resulta que, miren lo que pasó en ese caso, la firma era válida para la pericia, no nos gustó ni un poco ese dictamen, no nos sirvió ni más mínimo ese dictamen a nosotros, pero ¿qué pasaba? El lugar y la fecha, y por suerte, el autor que redactó estos documentos lo hizo todo mal. Por suerte, el contenido estaba mal. Entonces, lo presentaron por un juzgado que no nos hicieron lugar a la incompetencia. Fue un caso muy complicado ese. Hubo un cuestionamiento y acá sí, por suerte, el juzgado nos dio la razón. Lo que pasó fue que la fecha y el lugar donde se firmó ese documento era totalmente irregular respecto a donde se encontraba el firmante en esa fecha y en ese lugar. Y no había una forma física de probar su presencia. De hecho, el firmante, ¿saben lo que hacía? Trabajaba en un lugar de dependencia y entraba al lugar con huella y cámaras de seguridad a su trabajo. Entonces, no había forma de que la otra parte pudiera probar que en la fecha donde supuestamente habían sido firmados los documentos, este firmante había estado. ¿Me siguen? Por suerte se pudo ir por ahí, porque la caligráfica nos salió mal, ¿no? Hubiera salido redondito si la caligráfica iba bárbaro, pero salió mal. Pero se lo puedo cuestionar un poco por ahí, ¿no? Hubo que pagar al perito, pero no el juicio perdido. Bueno. Podría haber salido peor, ¿verdad? Podría haber salido peor. Pero bueno, hasta acá lo que les voy a decir por hoy.